Buenas, ahí estás Hola, conectada, Ruth. ¿Cómo andás? ¿cómo andás? ¿Todo ¿Bien bien? vos? Bien, che. Sí. Bueno, muchas gracias por sumarte. Te vamos a presentar por ahí para los que no conocen. Primero, la presentación formal. Rosario Alcaraz, terapeuta, psicóloga, especializada en trastornos alimentarios, ¿no? ¿Es trastorno alimentario y no trastornos de alimentación? ¿O es lo mismo? Bueno, trastornos de la conducta alimentaria es como la denominación correcta según el DSM. Está bien, trastornos de la conducta alimentaria, coordinadora general de Casahualpa. Ya nos vas a contar un poquito ahí lo que haces vos y lo que hacen desde Casahualpa. Estás el Instagram que está conectado a las Roses desde ahí. Y bueno, después la informal, que es que yo la conozco, Rose, cuando empezamos a trabajar en SIVA, que era el instituto allá también de trastornos de alimentación, que quedaba acá en Godoy Cruz. Yo trabajé un tiempito nomás, y bueno, ahí la conocí, ahí conocí al equipo fenomenal que es Casahualpa, donde ella trabaja, que yo lo quiero destacar, porque a mí me parece que cuando las cosas se hacen bien hay que valorarlas, destacarlas, y yo quiero decir que la gente de Casahualpa son profesionales de excelencia, además de buenas personas que se mantienen capacitados, que apuestan al cambio, que consiguen cambios y que trabajan en equipo, en un equipo verdaderamente interdisciplinario, así que gran parte de la motivación de hacer este vivo era por eso y para que vos, bueno, nos cuentes un poco qué es esto de los trastornos de alimentación y cómo trabajar con eso. Así que, nada, la primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué, ¿qué es un trastorno de alimentación? Porque por ahí la gente piensa trastorno de alimentación, bulimia y anorexia y va rápido ahí, pero bueno, ¿qué es un trastorno de alimentación? ¿Cómo es laburar con eso? ¿Cómo trabajan ustedes? Bien. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que están tipificadas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM. Nosotros trabajamos, voy a hablar casi siempre en plural, porque como vos bien decís, nuestro trabajo es en equipo y esa es la forma que sabemos y la que está demostrado que funciona para abordar estas patologías. El DSM, el Manual Diagnóstico, Diagnostical and Statistical Manual, la versión 5, donde los trastornos de la conducta alimentaria quedan tipificados y hubo un buen cambio en esta versión, que fue básicamente, aparte de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que son los que la mayoría de las personas conocen, se agregó el trastorno por atracón, donde abordamos un montón de personas que previamente se las ha estado tratando como personas que tienen obesidad y con fracasos obviamente en el tratamiento, y bueno, abordarlas desde un trastorno así más psiquiátrico o emocional e interdisciplinario, obviamente el tratamiento es distinto y funciona. También está el TERIA, que es el trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos. Es un trastorno que no se conoce mucho, nosotros lo trabajamos bastante, lo vemos más que nada en niños y niñas de 8, 9, 10, 11, 12 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo son las iniciales TERIA, no? Siglas, TERIA, trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, que tiene que ver no tanto con este miedo terrible a engordar, que se ve mucho en el resto de los trastornos alimentarios, sí hay una alteración de la conducta, con conductas muy restrictivas donde o selectivas, se seleccionan cierto tipo de alimentos, a veces por sus características sensoriales, por ejemplo, por el color, por el olor, por la textura al tragarlos, ¿sí? Y si no también aparece como un desinterés por comer, es como, hay niños que comer no les llama la atención, no sienten el deseo, y obviamente que tienen complicaciones clínicas o físicas porque parece que es eso, desnutrición y osteoporosis, no sé, un montón de cosas que a los padres los desesperan. Bueno, también está la pica y la rumiación, que antes estaban los trastornos de inicio en la infancia o la niñez. La rumiación, ¿te la cuento?
Sí, por supuesto. Cuando, como las vacas, cuando tragan y regurgitan como el bolo y después lo mastican. Personalmente no he visto un caso así, sí he visto que lo vuelvan a la boca pero lo escupan. Bueno, y la pica es cuando comen alimentos que no son nutritivos. A veces. O sea que se ha ampliado bastante lo que es el espectro clínico, o se lo ha destacado más, se lo ha tipificado de alguna manera, en Sí, comparación con tiempo atrás. A veces, no sé, los criterios del tiempo era como 6 meses de duración con una frecuencia de vómitos, por ejemplo, la bulimia nerviosa de, no sé, 3 veces por semana. Ahora es como que eso se ha flexibilizado un poco más, o por ejemplo, la anorexia nerviosa, uno de los criterios era la menorrea, o sea, la pérdida de la menstruación por 3 meses o más, y ahí claramente los varones quedan afuera, y también quedan afuera un montón de mujeres que no perdían su ciclo menstrual o su menstruación, pero sí estaban con un montón de otros síntomas que iban a definir una anorexia. Y también está el trastorno alimentario no especificado, que las siglas que usamos son el TANE, que es una bolsita donde vienen a entrar un montón de conductas problemáticas con la alimentación, con consecuencias físicas, sociales y psicológicas, bueno, que son también una enfermedad en sí misma. O sea que, mira, está bulimia, anorexia, pica, rumiación, teria y TANE. Más o menos. TPA, el trastorno por atracón. Bueno, es interesante y amplio el espectro, ¿eh? Che, y ustedes ahí en Casa Hualpa, el logo, no sé bien el título de la institución, es el Centro Integral de Abordaje de los Trastornos Alimentarios y Emocionales, ¿no? Sí. ¿Por qué y emocionales? Bueno, en realidad, porque principalmente nos dedicamos a los trastornos estos de la conducta alimentaria, pero somos 15 profesionales de la salud que abordamos otras patologías, trastornos emocionales, por ahí trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo. La mayoría somos más referentes en trastornos de la conducta alimentaria, pero a veces viene, qué sé yo, alguien que busca un terapeuta para cualquier patología que mientras no sea, por ejemplo, adicciones o una psicosis, y también la abordamos. Bueno, y hay toda una relación entre la parte emocional y la alimentación, ¿no? Sí, claramente. En realidad, nosotros lo que decimos por ahí que la conducta alimentaria viene a ser como el síntoma de la enfermedad, como una fiebre en una neumonía, y por debajo hay un montón de otras causas por abordar, que por eso nuestro equipo es interdisciplinario, porque lo alimentario es una parte súper importante, no se puede dejar de abordar, pero es como lo visible. Debajo de eso hay un montón de cuestiones emocionales, de comunicación, de relación, intrapsíquicas también, que hay que abordar. Che, y viste, vos me estabas hablando del equipo, contémosle un poquito a la gente cómo es qué profesionales laburan, cómo es el proceso de trabajo de ustedes y para qué trabajan de esa manera. Dale. Sí, obvio. Nosotros, a ver, trabajamos en equipo interdisciplinario y nuestro gran secreto, se los voy a develar, es que cada uno hace lo que sabe hacer y para lo que se formó. Es decir, que yo no voy como psicóloga a decirle a una paciente o un paciente qué es lo que tiene que comer. Tampoco le voy a decir cuánta cantidad de actividad física debe hacer. En nuestro equipo hay psicólogos de distintas líneas, la que le guste al terapeuta, psiquiatras infanto-juvenil y de adultos. Manejamos como 2 turnos de pacientes. Te digo turnos porque tenemos un centro de día, mayores de 18 y menores de 18. Nutricionistas, médica clínica, pediatra. Tenemos profes de yoga, de teatro, de cerámica, de bordado, de educación física. Además tenemos acompañantes terapéuticos
que trabajan dentro de la institución, acompañando a los pacientes en los momentos específicos por ahí del baño y las comidas. Y trabajamos con una fundación más que nada fuera de la institución cuando es necesario el acompañamiento de estos pacientes en sus casas. Muchos de los trastornos alimentarios tienen comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos, con trastornos, qué sé yo, de ansiedad, con trastornos de personalidad, con trastornos del estado de ánimo. Entonces, bueno, realmente cada persona claramente tiene una particularidad, más allá de la enfermedad en sí misma, aparece un montón de aristas y trabajamos mucho con las familias. O sea, nuestra modalidad, y es algo que nos caracteriza, es que el tratamiento no es solo para la o el paciente, sino que trabajamos con los familiares convivientes y no convivientes también, porque hay espacios multifamiliares donde vienen tías, tíos, padrinos, ahí entramos bien en la argentinidad y por suerte hay redes. Trabajamos con las escuelas, las facultades. Yo soy coordinadora, así que generalmente soy la que hablo con el gabinete psicopedagógico, con los comedores de los colegios. Trabajamos con las nutricionistas del comedor, con los celadores, con la señora que trabaja en la casa, porque la persona que vive, sus papás trabajan y tal vez pasa más tiempo con la señora que trabaja ahí, entonces viene la señora que trabaja en casa. Che, ¿por qué han diseñado un trabajo tan interdisciplinario, o sea, con tantos profes, que integra nutricionista, que integra yoga, que integra teatro, que hacen terapia familiar, multifamiliar? O me decís, bueno, porque es una enfermedad como bastante compleja y súper fuerte a nivel de la afectación de la persona, de su psiquismo y de sus relaciones. Entonces, por ejemplo, aparece mucho lo que es la distorsión de la imagen corporal. No en todos los casos, pero en la gran mayoría son personas que se miran al espejo y se ven gordas. Y cambiar eso requiere un montón de herramientas que como psicólogos realmente nos exceden, y ahí necesitamos de un profe de teatro, necesitamos de un profe de yoga, como para volver a unir eso que está escindido, que es básicamente el cuerpo de la mente, o sea, algo re fuerte. Obviamente muchas veces también necesitamos de los psiquiatras con antipsicóticos y qué sé yo, pero es como que cada uno va poniendo un poquito para volver a equilibrar al sistema humano. O sea, nosotros somos complejos. Y claro que vos me decías recién como si tiene un poco que ver la conducta alimentaria, la forma en que se expresa esto con los sentimientos. Por supuesto, o sea, nuestro cerebro está conectadísimo, con suerte, a nuestras funciones fisiológicas, y cuando se ven afectadas se produce un desequilibrio tan fuerte que es difícil de volver a encontrar. O sea, son tratamientos largos, son tratamientos que pueden durar hasta 3, 4 años, imagínate. Uh-huh. ¿Y a vos, qué es lo que te aporta a vos como terapeuta, como psicóloga, esto de trabajar con una nutricionista, con un tallerista? Yo te lo pregunto del lugar que hace un tiempito, empecé a trabajar con la Nutri de ustedes ahí, a derivar algunos pacientes y tenemos algunos en común, y yo estoy encantado con los resultados que da en la clínica después y lo que aporta desde la disciplina. Entonces, bueno, pero vos estás ahí todavía con mucha más interdisciplina. ¿Qué es lo que te enriquece a vos eso, te aporta? Bueno, esa es la palabra, o sea, es súper enriquecedor a nivel obviamente personal. La verdad que las personas que pasan por nuestro equipo son personas como muy comprometidas, súper responsables, muy humildes en el sentido de respetar esto de los límites personales, de la omnipotencia, de entender que hay espacios en los que yo no voy a entrar porque no sé, y por más que lo estudie, nunca voy a saber más que una persona que hizo una carrera y se especializó en eso.
Entonces, a mí personalmente también me brinda mucha seguridad, porque yo sé que la terapeuta de familia va a manejar a las familias de tal forma, que la terapeuta de grupo va a manejar al grupo de tal forma, que, qué sé yo, permanentemente nos estamos especializando y somos muy respetuosos porque por ahí las personalidades de todos y sobre todo los terapeutas, bueno, es como que nos vamos enganchando con distintos también pacientes, obviamente que se juega la contratransferencia y entendemos que hay ciertas herramientas que sirven para ciertos casos. Por ejemplo, ahora nos estamos todos capacitando en DBT, que es la terapia dialéctico-comportamental, específicamente para trastorno límite de personalidad, que es una comorbilidad que vemos que se viene muy fuerte en adolescentes y con trastornos alimentarios. Entonces, bien eso, o sea, hasta mañana estábamos todos conectados y capacitándonos desde Buenos Aires. Bueno, hemos traído también gente de Estados Unidos, de España que nos capacita. Y terminó la capacitación y estábamos todos en el chat así como compartiendo lo que habíamos sentido o lo que pensábamos ya que podíamos empezar a hacer. Entonces es muy enriquecedor. Yo la verdad es que no me encuentro, o no me podría pensar trabajando de otra manera. Si bien tengo mi consultorio particular, si bien también trabajo en un hospital, en un espacio público, que igual estoy en contacto con un equipo, con mi compañera, que es psicóloga y 2 trabajadores sociales, la verdad que es hermoso trabajar con gente y yo personalmente trabajo con referentes en áreas, o sea, con personas que tienen mucha experiencia. Somos 6 socias, somos 6 mujeres, yo soy como la más chiquita y bueno, para mí son grosas, o sea, laburar con ellas es genial. Sí, son grosas, damos fe. Entre ellas está Beatriz Abad, por ejemplo, Nelita, bueno, Pochi. Así que grosas son, y pienso que vos sabés que mucha gente, por ahí psicólogas que yo atiendo más jóvenes o que me consultan, me dicen que les encantaría trabajar en equipo, pero que no encuentran a veces equipos, y no encuentran equipos donde como con estas características. Entonces qué lindo que puedan escuchar una experiencia donde sí pasa, donde sí es posible, y lo que le genera a uno como terapeuta todo eso, porque la salud mental creo que apunta hacia cada vez más complejidad y cada vez más integración, ¿no? Cada vez menos fragmentación. Bueno, pero creo que hay que tener ciertas características. Esto que yo te hablo de la humildad, de por ahí dar el espacio al otro tiene un saber que yo no tengo y respetar eso y confiar. Nosotros, aparte de las capacitaciones, nos reunimos semanalmente en una reunión de equipo que le llamamos de 2 horas. Están haciendo algunas preguntas. Sí, ahí lo estoy anotando para enseguida se la vamos a hacer. La Pochi. Bueno, tenemos reuniones semanales en las que más allá del WhatsApp, que para mí es un gran invento, tenemos reuniones donde vamos tratando específicamente preguntas que se van planteando durante la semana y bueno, yo coordino esa reunión. Estoy pensando en herramientas que usamos para los pacientes que también las usamos para nosotros y las usamos en esta reunión como el Mindfulness. Vos habías nombrado DBT, Mindfulness. ¿Querés contarle un poquito a la gente de qué se trata, para qué lo utilizan, qué resultados les da a ustedes esto? Bien. Se estaban capacitando en el equipo en terapia familiar emocional, basada en la emoción, algo así, creo que fueron a Chile a hacer una capacitación. Ajá, sí, con María Rosa, con una española divina, en el método Maudsley, de también la entrevista motivacional y bueno, sí, estamos como en permanente capacitación. Ahora específicamente, justo empezamos esto que te contaba de la terapia dialéctico-comportamental, que tiene bastante de mindfulness. Nosotras ya... ahí dicen, ¿podés repetir el nombre de la capacitación para el trastorno border? ¿Es DBT? Es DBT, Dialectical Behavior Therapy, o terapia dialéctico-comportamental. Tiene mucha base de mindfulness. El mindfulness, la verdad es que lo tomamos desde el equipo cuando trabajamos con vos, Facu, no sé si alcanzaste a hacer la capacitación. Estuve en las primeras. No estuviste con Corine, sabes que tuve un fin de semana en silencio, no podíamos hablar.
Sí, sí, estuve ahí haciendo eso y comiendo como con mucha paz. Comiendo con conciencia plena. Bueno, Sí. tenemos una nutricionista a la que vos decís que estás laburando con ella, especialista en Mindful Eating, que se llama Marisú, la pueden seguir en Comer con Atención Plena, es una genia. El mindfulness básicamente tiene que ver con estar en el momento presente, aquí y ahora. Por ejemplo, yo ahora, estando con vos, pudiendo no pensar en, no sé, ahora si quiero pensar en otra cosa, pienso que mis hijos están encerrados en la pieza para que no vengan, por ejemplo, pero me olvido, me reolvidé que tengo hijos mientras hablaba con vos, porque eso es como con todos los sentidos poder estar acá, y es un ejercicio de entrenamiento de la atención, para volverla al aquí y ahora. Y se trabaja mucho desde la respiración, es como, bueno, una técnica para atender el momento presente, es como anclar mi atención en algo que está acá. Y algo que está acá, o sea que es muy fácil, es la respiración, que nos acompaña siempre, obviamente. Y de paso, respiramos con conciencia, relajando un poco, llenando cierta parte de los pulmones que le envía la señal al cerebro de que no estamos en peligro, de que está todo bien. Y algo que es re lindo del mindfulness tiene que ver con la aceptación, con la compasión, con no juzgar. Algo que es hermoso que tenemos en el equipo, a veces nos cuesta, pero lo intentamos hacer, es como describir los hechos, los pacientes, las situaciones, sin emitir juicios de valor. Y bueno, y eso ayuda mucho a aceptar, a entender, a ser más empático, a ver la situación más objetivamente. Obviamente no se puede ver 100% objetivamente, pero bueno, el mindfulness Ahí, es como... ahí hagamos un paréntesis, porque por ahí hayan varios interesados. ¿Cómo hacen para derivarles a ustedes? No sé si por las redes o un teléfono o algo. Hoy nunca me sé el teléfono. Bueno, por las redes. Obviamente, sí, obviamente por Instagram, ahí me consultan el teléfono, y si no, obviamente, bueno, estamos en Facebook, y físicamente estamos en la calle Hualpa, en Godoy Cruz, bueno, atrás de la UCA, de la Universidad Católica. Recibimos obras sociales, sí, también particulares. En realidad estamos ahí, bueno, con una lucha. Hace poquito estuve en un programa en la radio, ¿Con qué derecho?, donde hablábamos del derecho de los pacientes, clientes, que eso, como cada uno le llama como quiere, a recibir atención interdisciplinaria. De hecho, hay una ley de trastornos de la conducta alimentaria que ni se cumple claramente, pero tenemos pacientes que han metido, por ejemplo, recursos de amparo a las obras sociales y les terminan cubriendo. Ahí vean, la Poche me tira el teléfono. Yeah, ahí está la Poche con el teléfono. 422-0636. No tengo memoria numérica, tengo inteligencia matemática. Bueno, y volvamos ahí a lo de mindfulness. Vos me decías que le sirve como para desarrollar empatía y bajar ansiedades, imagino, ¿no? Y en el proceso del comer y todo eso, ¿cómo ayuda? Y es complejo porque, por ejemplo, hay técnicas que son, en Godoy Cruz estamos, hay técnicas que están buenísimas para pacientes con anorexia nerviosa, pero que son contraproducentes para otras patologías. Por ejemplo, comer con conciencia plena te puede recontraservir en un trastorno por atracón, en una bulimia nerviosa. A vos que no tenés ningún trastorno también te recontra puede servir, o sea, cualquier ser humano. Bueno, ningún trastorno. Hay que verlo. Pero una anorexia nerviosa, focalizar la atención de la paciente en un objeto que le resulta terrible, obviamente que no va a ser bueno, digamos. Claro. Tenemos un montón de técnicas específicas para cada patología. Por ejemplo, hemos tenido que crear e inventar talleres, obviamente siempre nos capacitamos, pero por ejemplo el taller de remediación cognitiva es un taller que lo tuvimos que armar para pacientes restrictivas que además tienen pensamientos obsesivos y rituales obsesivos.
Entonces es un taller que no tiene nada que ver con lo alimentario, nos basamos en un montón de otras cosas y juegos, que lo hacemos generalmente con Renzo, que es un psicólogo, que que un poco busca generar nuevos caminos neuronales o neurológicos, o sea, tiene un poco de MDR, para que las pacientes puedan empezar a flexibilizar sus pensamientos en base a cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo alimentario, pero obviamente que se transmite para ese lado. Después también tenemos talleres de imagen corporal para esto de la distorsión, que es re difícil de corregir, de cambiar, de que vuelva a su lugar. Taller de entrenamiento en habilidades sociales, que sirve por ahí mucho más para pacientes impulsivas, para pacientes con comorbilidad, con un trastorno límite o con trastornos de ansiedad. O sea, es como re puntilloso el tratamiento. Bueno, está buenísimo que la gente lo sepa. Para los psicólogos, psicólogas que están empezando, que les interesa por ahí conocer un poco más de la temática, ¿cuándo vos, más allá de cualquier definición, digamos, cuándo vos considerás que en base a la clínica, lo que has visto, que la relación con la comida empieza a ser problemática? Cuando la comida empieza a cumplir qué función, cuando la comida se usa para qué fin, o sea, ¿cuándo empieza a convertirse como en algo problemático eso? Y el problema en realidad de esto, de las señales por ahí visibles, es que a veces, obviamente, es un proceso que va por adentro, que tiene que ver con los pensamientos. Dependiendo de la patología, es lo que la persona va a pensar. Por ejemplo, dentro de los trastornos alimentarios no especificados aparecen algunos nombres como comerciales, por así llamarlos, como la ortorexia, pregorexia, vigorexia, que tiene que ver, por ejemplo, la ortorexia, que es como la obsesión por comer correctamente, que son personas que no comen alimentos que tienen agroquímicos, no comen alimentos procesados, no comen, bueno, no sé, como que empiezan en esa obsesión o en esa idea por el comer correcto, empiezan a restringir su ingesta. Y entonces vos decís, bueno, ¿cuándo es patológico esto, no? Claro, y básicamente lo ves cuando empieza también a afectar otras áreas, cuando, por ejemplo, hay muchas de estas patologías que llevan a un aislamiento social porque la persona no come harinas, no come azúcar, no toma vinito, no come no sé qué. Entonces, ¿para qué carajo va a ir a juntarse con no sé quién si no va a poder compartir una comida? Claro. O el porcentaje de tiempo que le ocupa en su mente pensar en las comidas. Lo que pasa es que eso no te lo dicen, vos no lo ves. De hecho, hay algo que es re importante. Tenemos pacientes por ahí que hacen 2 años de tratamiento psicoterapéutico de la línea que fuera y nunca le han comentado al terapeuta que vomitan, suponete. Quizás el terapeuta tampoco lo ha preguntado a veces, ¿ah? ¿O no? Claro. O sea, generalmente pasa eso, dependiendo de la línea. Obviamente un psicoanalista nunca te va a decir, hola, vomitas, pero tal vez desde otra línea, si ves que, qué sé yo, que hay temas recurrentes sobre todo el cuerpo, más que nada en el discurso lo que aparece es el tema de la imagen corporal, la insatisfacción corporal. Que hay estudios que en Argentina claramente creo que, no sé, el 80% de las mujeres tienen o registran insatisfacción corporal. Gracias a los hermosos modelos de belleza que nos proponen. Bueno, a mí te quería preguntar algo de eso, porque haber pasado ese año y medio, no me acuerdo cuánto estuve en SIVA, me ayudó a agudizar como un poco más el oído, la escucha y animarme a preguntar algunas cosas cuando en la clínica, en el consultorio particular, bueno, el centro de adicciones por ahí algunas también, que tienen que ver con la relación con la alimentación. ¿Qué le sugería a los psicólogos por ahí que no están especializados en el tema, psicólogos y psicólogas, a qué pueden estar atentos, cómo pueden consultarlo, cuándo ya se hace necesario por ahí una derivación y cuándo se puede trabajar quizás un poquito antes de derivar, no sé, lo que vos consideres? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con las líneas de abordaje terapéutico, porque, por ejemplo, nos ha pasado de líneas tal vez más psicoanalíticas, que
amo todas las líneas de la psicología, amo la psicología en general, no tengo nada en contra de ninguna línea, y tampoco estoy casada con ninguna, pero a veces los pacientes pueden llegar a decir que vomitaron y se lo deja pasar a eso. O pueden llegar a decir que se ven gordas o que les molesta su cuerpo. A veces la pregunta directa, o sea, si ustedes tienen dudas como terapeutas, simplemente hacer la pregunta directa. Nosotros hay una pregunta directa muy fuerte que hemos tenido que agregar a la primera etapa, al proceso de admisión, a la etapa diagnóstica, que por ejemplo tiene que ver con el abuso sexual. Tenemos un montón o sea, un porcentaje muy alto de pacientes que han sido víctimas de abuso, y ya directamente es una pregunta que le agregamos en la entrevista inicial, es como, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia desagradable en relación a lo sexual? Y cuando te miran con cara de como que, ¿qué? ¿Has visto, alguien te ha mostrado sus partes íntimas, alguien te ha querido tocar? Bla, bla. Y esto es igual, es como también perderle el miedo, porque en todo caso no tiene tanto que ver con el respeto a la intimidad, sino que tiene que ver con indagar la posibilidad de síntomas que nos den la pauta para hacer un buen diagnóstico, que eso es importante. Viste que te mostré que son un montón de patologías y cada una tiene su tratamiento específico, entonces delimitar un buen diagnóstico hace que la persona obviamente pueda tener un buen tratamiento y calidad de vida. A veces a los terapeutas les cuesta derivar, porque creen como, voy a perder a mi paciente, no lo voy a ver nunca más. Y nosotros lo que hacemos es como, abordar esa patología y una vez que están bien, hay millones de temas por trabajar terapéuticamente para el resto de su vida. Hay pacientes que después del tratamiento en Casahualpa, cuando tienen ganas, vuelven con sus terapeutas, porque hay una relación, porque qué sé yo. Claro. Sus pacientes. Che, un par de preguntas más. Sí, me preguntaban el tema del peso. En nuestra institución sí trabajamos con que los pacientes puedan ver su peso. Los pesa la médica. Como les dije, cada especialista se ocupa de su especialidad, y la médica es la que los pesa. A veces, si él o la paciente no quiere ver el peso, se lo respeta, pero no tenemos, como tal vez en otras instituciones, esa regla de que no vea su peso. Nosotros trabajamos mucho lo que es el proceso de cambio, y las modificaciones hay que ir atravesándolas y viviéndolas, o sea, aprender también a tolerar la frustración y siempre con la verdad, o sea, nunca vamos a trabajar sin brindar datos al paciente que para nosotros son importantes. Claro. Te quería preguntar, ¿qué te despierta a vos esto de trabajar con trastornos de alimentación, o sea, la clínica? No sé, a mí, que quizás una de las cosas de más especialidad tiene que ver con el trabajo en adicciones, y hay algunos factores en común entre los pacientes que me mueven a algunas cosas, a querer ayudarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que te despierta a vos como terapeuta el trabajar con estas y estos pacientes? ¿Qué es lo que te motiva a vincularte con la clínica desde ese lugar? Bueno, la mayoría de los pacientes son adolescentes, si bien no todos. Tenemos muchos pacientes adultos que te diría que en un 95% son personas que han padecido un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia y no han sido tratados correctamente, entonces el trastorno se cronifica y lo venimos a abordar en la adultez. A mí, yo personalmente, la etapa de la adolescencia me parece maravillosa. Me parece un espacio de formación de la personalidad, de poder elegir qué querer ser, cómo querer ser, de desidentificarse con las figuras parentales y armarse como un nuevo yo, una nueva estructura, más allá de las bases que ya estén sentadas, de poder cuestionar lo dado, lo que se viene trayendo. Para mí es fascinante ver a las y los adolescentes transformarse. O sea, nosotros tenemos
en la entrada de Casa Igualpa, adentro, no lo pusimos afuera porque no queríamos armar revuelo, pero adentro dice nuestro logo Casa Hualpa, espacio de transformación. Y si hay algo que sucede y que es hermoso de ver, es a las personas eligiendo, decidiendo, desarmando estructuras para rearmarse. A mí eso me apasiona. Y yo como terapeuta, acompañar ahí, promover la curiosidad, la creatividad, la pregunta, para mí es fascinante, o sea, para mí es como muy, no sé, me llena de orgullo, no sabes lo que son las altas. Le he visto ahí desde Casa Hualpa que tienen, que digo, es muy lindo, me parece, para contar a la gente, como un muro donde están las manos pintadas de las prealtas, creo, ¿no? Cuando llegan a esa etapa. Y sí, todo lo debe ser emocionante, todo ese momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso surgió a raíz de una paciente que dice como, ¿y yo qué dejo acá? O sea, como, ¿qué puedo dejar yo acá? Porque claramente dejan un montón de cosas y se llevan un montón, pero como, ¿qué puedo plasmar? ¿Qué puedo dejar? Y bueno, la verdad que nuestro logo son manos. Hualpa significa tierra, o sea, como conectarse con la raíz, con esto como tan estructural. Entonces se nos ocurrió eso, que pintarse las manos y que las dejaran plasmadas en ese muro, y generalmente o siempre en realidad ponen una palabra que bueno, que representa un poco el proceso, o más que nada la resolución de ese proceso. Y acompañar a los pacientes adultos también es muy lindo. Es fuerte, es re fuerte, pero bueno, pero los cambios que se ven y que se logran son hermosos. Y a nivel familiar, ¿por dónde va el laburo? Digo, porque también tienen cierta impronta sistémica, ¿no? Sí, tenemos de todas las líneas. Pero bueno, claramente lo sistémico se aborda desde la sistémica, y son geniales los talleres. Hay entrevistas familiares, o sea, la terapeuta de familia o el terapeuta de familia con la familia y la o el paciente. Tenemos grupos de mamás solas con la terapeuta de grupo, grupos de padres y madres, a veces mucho también grupos de padres varones, todo siempre coordinado por profesionales especializados en la temática. Psicoeducativo para padres, dependiendo de la etapa por el que el o el paciente estén, es el proceso de abordaje familiar por el que atraviesan. Pero ¿cuál era la pregunta, Facu? Sí. No, está bien, el trabajo familiar, ¿por dónde iba? Digo que eso, trabajo con grupo, me decías, multifamiliar. Sí, tiene que ver con saber acompañar el proceso de cambio, y también, obviamente, mucho no sé si mucho, pero un alto porcentaje de la causa de la patología tiene que ver con la modalidad de relación, de comunicación, con las reglas, con la puesta de límites, obviamente si son familias, cualquier cosa que caiga en los extremos sabemos que enferma, o sea, si son familias como muy desligadas o familias aglutinadas, si son familias o papás que tienen problemas para acompañar el ciclo vital normal, o sea, no es lo mismo ser papá de niños pequeños que de adolescentes, claramente, y a veces las normas y las reglas no se flexibilizan en el pasaje de una etapa del ciclo a la otra, y eso genera como estos trastornos alimentarios que también tienen mucho que ver, como por ahí, no del todo, pero hay mucho de trastorno de emancipación, esto de lograr una salida exogámica saludable. Bueno, a veces quedan como enquistados ahí. Después, depende de la línea que lo mires, pero también desde el psicoanálisis se piensa mucho como, o el paciente o su patología o su enfermedad como viniendo a denunciar algo que sucede a nivel relacional, y bueno, y recae sobre esa persona, que generalmente es como, tienen características como muy, muy sensibles, muy perfeccionistas, bueno, y las características sociales, que claramente Argentina es un país hermoso para caldo de cultivo de trastornos alimentarios. Sí, ahí preguntan si hay trabajadores sociales en el equipo. Recién también habían preguntado otra cosa con respecto a trabajadores sociales. No sé si alguna vez han trabajado con...
Nosotros no, porque en realidad trabajamos en algún momento con trabajadores sociales en la institución anterior, cuando había una fundación que abordábamos familias que no podían solventar económicamente el tratamiento, y el rol de trabajador social tenía que ver un poco con chequear que realmente lo necesitaran. No sé cómo entraría el laburo del trabajador social. Yo trabajo con trabajadores sociales en el Programa Provincial de Prevención de Maltrato Infantil, claro. Pero no sé acá en TCA cómo entraría el trabajo de ellos. No sé si está bien. Marianela. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas que nos han enviado, si te parece, si estás de acuerdo. Uno es si tuvieras que precisar como algunos factores que llevan al desarrollo de estas problemáticas. Claro que, como has mencionado, hay diversas y hay algunas como muy puntuales y que tienen una manifestación y me imagino un desarrollo diferente. Pero bueno, se pueden precisar algunos factores o sociales, familiares, dijiste algo, ¿no? O sea, entre familias rígidas o excesivamente flexibles. No sé, ¿cuáles serían los puntos en común que vos ubicás en el desarrollo de esto? Sí. Sobre todo para elaborar lo que es la prevención. Sí, y nosotros los dividimos como, bueno, no nosotros, en realidad los libros, y hemos comprobado que sí, que está bien. Personales, familiares y socioculturales, ¿sí? Dentro de los personales hay algo que entra, que no lo he nombrado, pero tiene que ver con la genética. Hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, que les encantan y tienen plata para hacerlo, en gemelos monocigóticos y qué sé yo, que realmente se repite y se ve que bueno, que sí. Nosotros, desde nuestra experiencia, cuando chequeamos los antecedentes heredofamiliares, siempre aparece algún familiar con TCA, y si no aparece en esa primera entrevista, claramente a lo largo del tratamiento nos queda a todos en claro que sí, que han habido casos en las familias. Después, características de personalidad como las que te decía recién, o sea, personas como muy exigentes. Y sí, las metas elevadas siempre te van a partir el bocho. Te van a generar, por ejemplo, baja autoestima. Si vos tenés una meta, a veces son pacientes que tienen muy baja autoestima y vos decís, ¿de qué? Si soy inteligente, soy linda, y pero en realidad, comparado con sus ideales, con sus expectativas, y sí, no son tan copadas, pero nunca van a llegar a hacer eso que se propone. Y desde lo familiar, como te explicaba recién, puede caer en los extremos, no resolver bien los problemas, que no se echarle. Y después desde lo sociocultural, bueno, está a la vista, o sea, creo que nacemos y ya, bueno, qué lindo, qué linda, tu bebé. O sea, es como, estamos desde siempre designados por esa idea de lindo, linda, y el concepto de belleza que mil veces lo tratamos de explicar y lo trabajamos muchísimo con los pacientes, que es una construcción social. Hoy lo que es lindo o linda no es lo mismo que hace 20 años, ni 30, ni 60. Y lo que sí hay mucho, que también es lindo de explicar y entender, son los disparadores. Todas estas cositas que yo te vengo diciendo pueden estar o no, y generalmente hay como un disparador que es muy probable que aparezca en la adolescencia por las características específicas del adolescente, que sabemos que es una etapa de cambio, de duelo, de vulnerabilidad, bla, bla, bla. Entonces aparece algo que tal vez a una persona no le afecta mucho, pero a alguien que viene teniendo todas estas cositas que yo te digo, se desencadena un trastorno. Por ejemplo, no sé, un divorcio de los padres, que son 4 hermanos, a 3 no les pasa nada, pero uno desarrolla o se desencadena un TCA, o una mudanza, claro, o un episodio de abuso, o cosas más simples, como que en el colegio, no sé, un día tenemos, bueno, me acuerdo una paciente que nos comentaba que le habían dicho ballén, o la abuelita que le dice a la mamá, che, está gordita la nena, y la nena escucha. O sea, cositas pequeñas que para ellos se vuelven muy significativas,
porque vienen como a encender un poco esta... Claro, y como que muchas de esas cosas parece como que apuntan al núcleo de la entidad a veces, ¿no? Que se va desarrollando apoyada como en ciertas, no sé, representaciones, ¿puede ser? No te entiendo la pregunta. Sí, porque en esto de, mirá, es así, es gordita, y como en una personalidad que está en desarrollo, sí. Pienso que, bueno, que con la descalificación que implica eso, el es gordita, el es como que es como una identidad que se va formando en un contexto descalificador, me parece, o con frente a un ideal que no llega, ¿puede ser? Sí, pero tal vez ese mismo comentario en otras estructuras no hace ni ruido. En cambio, claro, en personas que se vienen formando de esta forma, criándose en este tipo de familias, con este tipo de expectativas, con esta sensibilidad que yo te comento, más por ahí un poco se ayuda lo genético y en este país un comentario así puede desencadenar en otras culturas tal vez no. Bueno, te hago otra pregunta que nos han mandado. ¿Las personas que padecen de anorexia tienen insatisfacción corporal siempre? O sea, como que es algo crónico, creo que pregunta, algo así. Sí, bueno, hay una diferencia entre la insatisfacción corporal y la distorsión. Insatisfacción podemos tener todos, o sea, como, no sé, no me gusta esta parte de mi cuerpo o qué sé yo. La distorsión es más bien como un trastorno ya más cognitivo, más a nivel cerebral, o sea, hay una disociación grande entre el cuerpo y la mente. Generalmente, casi siempre que sí, en las pacientes con anorexia hay una distorsión, creo que sí, debería haber y hay. Una distorsión de la imagen corporal. Sí. Ahí preguntan, ¿todas las pacientes tienen el mismo plan de alimentación o manejan planes especiales si la paciente tiene bulimia o anorexia o teria? Yo imagino que depende más de la nutri. Sí, el plan alimentario que está re bien llamado y me hizo acordar que quería charlar un poquito de las dietas como disparadores y mantenedores de los trastornos alimentarios. Los planes los hace la Nutri, a Normi y bueno, y Marisú. Ellas, básicamente es el plan que deberíamos tener todos los seres humanos que pisamos esta tierra, por lo menos según la idea que nosotros manejamos de salud, que es súper variado y es comer básicamente lo que hay, atendiendo a todos los nutrientes, cierta cantidad de veces al día, con una actitud específica en el comer. Claramente no hay que comer viendo tele, ni con el celu, ni peleando, ni para nada, ni qué sé yo. Por ahí el tamaño de las porciones varía según los requerimientos nutricionales de cada persona. No es lo mismo un varón que pese 100 kilos que una chica de 13 años que esté pesando 35, 40 kilos. Eso lo maneja la nutricionista. ¿Y esto de las dietas, que decías que era un factor disparador de los trastornos, cómo es? Es tremendo, ¿no? Las dietas es terrible porque le mando un beso a todas mis amigas que hacen dieta, que ya no sé cómo decirle que es dieta. La dieta realmente viene a funcionar como un disparador. Hay estudios, inclusive hay un estudio re grosso de Minnesota, ya ni me acuerdo en qué año, pero saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se plantea un poco la idea de cómo realimentar a toda la gente que va a salir desnutrida de los campos de concentración sin matarlo con comida. Entonces agarran, bueno, voluntarios varones saludables, sin ningún trastorno de ningún tipo, y los someten a una dieta restrictiva, bastante hipocalórica. El estudio era clínico, era para ver, bueno, los adelgazamos para después engordarlos. Se armó un pardo porque empezaron con estas cuestiones psicológicas de obsesionarse con las comidas, tener atracones, bueno, obviamente que aparecieron millones de síntomas relacionados con la depresión, con perder el interés o qué sé yo, sexual, con perder la risa, con
esto que te digo, obsesionarse por recetas, por escaparse del estudio para ir a clavarse 1 kilo de helado en una heladería. Irritabilidad, claramente. Bueno, hacer dieta, o sea, negarle al cuerpo y a la mente, comer de todo. Una cosa es una dieta específica por una enfermedad, qué sé yo, tenés celiaquía, tenés diabetes, tenés hipertensión, y desde lo clínico se indica una dieta. Sí. Pero una dieta estética genera estragos, o sea, fiesta de 15, o sea, grandes disparadores socioculturales que vos decís, wow, si sacáramos las fiestas de 15 creo que nos quedaría el 50% de las pacientes. Fiesta de 15, un año antes, 10, no sé, 5 meses antes, la madre, la hermana, la paciente empiezan a hacer dieta para ponerse el vestido, para hacer miradas en ese momento. Olvídate, trastorno alimentario. Claro. Rebote adipositario, niñas de 9, 10 años que van a menstruar, necesitan grasa en su cuerpo, van a pegar un estirón de no sé cuántos centímetros, y obviamente la familia empieza como, que tiene pancita, que no sé qué, que vamos a la nutricionista, empiezan las consultas nutricionales, saquémosle las galletitas, saquémosle no sé qué. Si están todas las otras cuestiones que yo te cuento, se desencadena un TCA. Claro. No, hay que hacer dieta. Un buen mensaje, ¿no? A las dietas. El tema es que socialmente está muy instalado y es increíble, no sé, en la clínica se ve como un círculo mortífero la dieta, ¿no? No sé cómo describirlo yo, pero bueno, está bueno mensajes así. Sí, mira, por acá la experiencia que tuvo se llama The Joker, el actor. Claro, tuvo que bajar un montón de kilos, y es cierto. Bueno, a esta gente le pasó eso. De hecho, estuvieron como 2 años y medio para recuperar un poco la estabilidad psicológica en relación a los alimentos. O sea, contaban que después se guardaban en los bolsillos de los sacos caramelos y andaban así como con las manos en los bolsillos sintiendo que tenían eso. Realmente la dieta en sí misma genera un desequilibrio psicológico fuerte. Claro. Recién preguntaban si el TERIA puede evolucionar en anorexia. Sí, sí, pueden los trastornos alimentarios en general virar así como de una bulimia a una anorexia a un TERIA. Sí, sí pasa, lo vemos seguido. Y si tuvieras que... Para que te leo otra. Sí, ¿cuánto influye el tema de la mirada del otro, la opinión de los demás sobre el cuerpo, para el desarrollo de los trastornos de alimentación? Y mucho, también depende de la estructura. No es lo mismo la mirada del otro para una histeria que para una fobia. Pero bueno, ahí entramos en otro terreno. Mira, por ejemplo, en lo que es adolescencia, a ver, hablemos de reconocimiento, si querés. O sea, ¿quién no necesita el reconocimiento del otro? Dale. Desde lo social, el reconocimiento está muy puesto en lo físico. Hola, Instagram, o sea, fotos, imágenes. Es fuertísimo el peso que tiene la imagen, el marketing, el packaging. Es fuerte. Yo tengo un montón de las adolescentes, hay todo hay un taller psicoeducativo en el que trabajamos el tema de las redes sociales, el tema de los likes. O sea, cómo realmente muchas veces miden su autoestima y su valía a través de cuántos likes recibe cada X foto, ¿no? Claro. Y en la adolescencia, que venga tu abuela y que te diga qué linda que estás, le importa a un adolescente. Lo que le importa es eso, cuántos likes recibe. Y bueno, en nuestra sociedad, por lo menos Argentina, Mendoza, es muy de valorar la estética.
Con relación a eso, a mí se me genera un desafío muy grande en la clínica trabajar el tema de la insatisfacción. Yo sé que hay niveles ya, esto que vos me decías, bueno, una cosa es la insatisfacción, otra cosa es la distorsión, pero no sé si nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar un poco qué consejos, qué sugerencias vos das para elaborar lo que es esto de la insatisfacción con el propio cuerpo. Hay que ver qué esquemas o qué ideas o qué pensamientos tiene cada persona en base a la importancia que se le da al cuerpo o a la imagen. Lo que pasa es que ya de por sí sabemos, o sea, es un cliché y lo sabemos que todas las publicidades o un altísimo porcentaje de las campañas publicitarias unen el estímulo de la felicidad o el éxito con la belleza. Nosotros nos ocupamos bastante de demostrarle a las pacientes la industria que viene por atrás, ¿no? De todo, de cremas, de electrodos, de gimnasia, de dietas, o sea, hay industria alimentaria, bueno, por todos lados, que apoyan esta idea. Y también el consumismo, o sea, esto de tener para hacer y de tener cierta cosa para hacer de cierto nivel. Qué sé yo, nosotros le mostramos a veces varias publicidades, por ejemplo, DAV es una empresa que más allá de obviamente querer vender sus productos, trabaja bastante bien con esto de visibilizar otros cuerpos, otras formas, o de cómo sería la vida de una niña cuando crece si en vez de estar rodeada por publicidades como las que están rodeadas, estuvieran, no sé, salen publicidades de gente con peso normal haciendo un montón de cosas que no se poner la cara. Rose, nos quedan 23 segundos, así que no quiero, se ha pasado la hora rapidísimo y ahí has dejado un montón de información muy valiosa. Así que nada, te quería agradecer. Lo último, lo de complicaciones severas e internaciones, sí, un montón.